El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Muy buenas tardes, una vez más transmitiendo desde el Instituto Electoral del Estado de México el programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. En esta ocasión estaremos hablando de los eventos conmemorativos del 20 aniversario del Instituto Electoral del Estado de México, y para ello nos acompaña el doctor Igor Rivera Ávila, coordinador del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Buenas tardes, doctor. Carlos, muy buenas tardes. Antes de iniciar, queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia y comentarles que nuestra página del instituto es www.yem.org.mx. El teléfono al que se pueden comunicar es el 01800-712-4336, y a través de Facebook, YEM Oficial, y a través de Twitter, @YEM_MX. ¿Sí? Pues ahora tenemos una plática que yo creo que es muy interesante para todos con el doctor Igor Rivera Ávila, para que nos vaya diciendo, comentando de estos festejos que tendrá con motivo del 20 aniversario del Instituto Electoral, y entraremos en materia, doctor, para preguntarle cuál es el antecedente y contexto histórico de la creación del IEM. Bueno, el Instituto Electoral surge en el contexto de cambio político del país. Recordemos que antes de 1996 era una comisión estatal electoral que dependía del gobierno, quien organizaba las elecciones. A nivel nacional es en 1991 que hubo la creación del Instituto Federal Electoral, y de ahí a nivel local empezaron también creaciones de diferentes institutos electorales. Para el caso mexiquense, pues tenemos que el IEM ha contribuido a la competencia política y dentro de una pluralidad política. En su primera elección que tuvo en el año del 96 hubo una composición diferente en el Poder Legislativo. Está la competencia y la pluralidad de diferentes fuerzas políticas. No solo en ese aspecto ha contribuido el Instituto Electoral, también ha tenido las labores de difusión y promoción de la cultura política democrática. Entonces, es decir, es una institución del Estado que contribuye a la competencia política y que ayuda al proceso democrático. Pero además creo que fue de los primeros institutos electorales del país. A nivel local, sí. Sí, locales, ¿no? Sí. No, después del IFE creo que Así el es. Instituto Electoral del Estado de México fue de los primeros en iniciar estas actividades. Estos procesos, ¿no? Sí, así es, con un consejo ciudadano, es decir, integrado principalmente, recordemos que en un momento todavía había consejeros del Poder Legislativo, ¿no? Sí, claro. La normatividad de ese entonces, y después entró dentro de estos procesos de reformas políticas, quedó un consejo donde en este caso 7 consejeros son los que tienen derecho a voz y voto, ¿no? Muy bien. Y ahora entrando en materia, ¿qué actividades se van a desempeñar para conmemorar este 20 aniversario del IEM, doctor? Pues, bueno, es muy importante, 20 años dentro de la vida institucional, ahora sí que de cualquier organismo. En ese sentido, la próxima semana iniciamos con una serie de actividades a través de conferencias y presentaciones de libro. La primera conferencia la va a impartir el consejero Arturo Sánchez, consejero del Instituto Nacional Electoral, y que es presidente de la Comisión de Vinculación con los ahora denominados OPLES, que son los institutos electorales locales. Y va a abordar el tema de la relevancia de los institutos electorales locales como promotores de la democracia local. El siguiente día, el martes 12 de abril, va a haber 2 actividades relevantes. Una es a las 10 de la mañana, la firma de compromisos para la adhesión de la campaña He4She, que es una campaña que lleva ONU Mujeres, ¿no? Para la cuestión de combatir la violencia de género, la cuestión de la equidad, y es una campaña donde diversas instituciones se han adherido para fortalecer estas políticas. En esta materia, perdón, doctor, en esta materia la ONU ha fortalecido también, nos habla en este tema de He4She,
igualdad de género, empoderamiento de la mujer. ¿Esto se ha manejado de manera adecuada? La igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, digo, las instituciones, a lo mejor hablando un poquito de este tema, muchas instituciones han llevado por buen camino este empoderamiento y esta igualdad de género. Pues primero tenemos que tener como una fotografía. Si usted revisa datos de la integración de los legisladoras a nivel latinoamericano, el porcentaje de participación de las mujeres legisladoras no sobrepasaba hace 10 años el 30%. Y hay una serie de políticas, o sea, de esta reflexión de políticas, de cambios a las reglas del juego, donde implicaban en otros países, como en México, la cuestión de la paridad. Es decir, que mandaras igualdad de candidatos y candidatas, o sea, para fortalecer estas áreas, ¿no? Entonces hay una realidad donde la mujer no accedía a cargos de elección popular porque no se les postulaba, porque no tenía las condiciones, ¿no? Entonces la normatividad ha avanzado en que se den las mismas condiciones. En ese sentido, ONU Mujeres, pues a través de diversos programas, está también impulsando, no solamente en el caso de la representación política, sino en el caso de sensibilizar y de que instituciones pues se adhieran a este tipo de campañas que permitan un mayor equilibrio tanto de paridad de género como de combate a la violencia, en este caso contra las mujeres, ¿no? Entonces el instituto, como otras instituciones, organizaciones, se adhiere a esta campaña, que me parece es un punto importante, ¿no? Además, la normatividad electoral ahora ha cambiado bastante, ¿no? Entonces tenemos paridad de género horizontal, vertical, y este sería otro esfuerzo más para contribuir a ese camino. Y que las mujeres vayan entendiendo también que tienen el apoyo de todas estas instituciones a nivel internacional y que sepan encaminar también, porque luego muchas veces, tenemos algunos ejemplos donde son las mujeres las que llegan, son las mujeres las que hicieron campañas, son las mujeres las Juanitas, que están ahí. usted se refiere a las Juanitas, sí, pero siempre detrás de ellas está el marido, el nieto, en fin, ¿no? Sí. Entonces, dejarlas con este tema, con esta conferencia, que las mujeres puedan... Esta es una firma de adhesión, ¿no? ¿De adhesión? No es una conferencia, o sea, es una adhesión al programa He for She que lleva ONU Mujeres, y en ese sentido el instituto se adhiere. Pues sí, pero de aquí programa pueden sacar muchas cosas, ¿no? Para ir capacitando a la mujer. Capacitando y sensibilizando también al hombre, ¿no? Claro. En este sentido de igualdad de género. ¿Y estas actividades en qué fecha se van a dar? Bueno, el martes 12, esta es la firma de adhesión a las 10 de la mañana, y posteriormente esto va a ser en el auditorio, las dos actividades que acabo de mencionar, la conferencia del consejero Sánchez y la firma de adhesión del día martes con ONU Mujeres, y después el martes 12 a las 12 horas en el Salón D del Centro de Formación iniciamos el segundo ciclo de conferencias magistrales, reflexiones sobre la democracia en el Estado de México. El primer ciclo fue en otoño del año pasado, se da continuidad a través de la Comisión de Cultura Política del Instituto, e inicia la doctora Cecilia Cadena Inestrosa con un tema que tiene que ver con el servicio profesional electoral y cómo contribuye a la cuestión de fortalecer la democracia, o sea, todo este debate que está ahorita en boga sobre el Servicio Nacional Electoral, claro, ¿no? Entonces la doctora Cadena, investigadora del Colegio Mexiquense, tiene un trabajo importante sobre temas de democracia, de transparencia, y en este caso también de la importancia de contribuir con un servicio electoral, ¿no? Ese es un tema muy importante, doctor, porque anteriormente mucha gente decía, no, pues es el área, el Instituto Electoral del Estado de México, hablando del de aquí, decía, no, pues es muy fácil entrar, ¿qué hay que aprender en materia electoral? Todos lo sabemos, nada más hay que ir y levantar el dedo, nada más hay que estar presente. No, pero todo esto es un proceso, todo esto hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer perfectamente bien la ley electoral, ¿no? Eso es muy importante, y también hay una cuestión en el servicio, vamos a decir, el servicio civil de carrera en México, como tal, lleva a finales de los 90 impulsándose en el caso del nivel federal. Lo más cercano a un servicio civil de carrera que tendríamos sería el servicio
exterior mexicano, es decir, donde hay una serie de exámenes, se va concursando por los diferentes cargos, secretarios, embajadores, etcétera, y hay un nivel como de embajadores, vamos a llamar de confianza o de designación, con un perfil más político, pero en su base hay una carrera, vamos a llamar, de embajadores o del servicio exterior. Ahora, en el caso del servicio electoral nacional, pues lo que se busca es tener como esta expertise de funcionarios que están más allá de los intereses partidistas, principalmente. Entonces, que tiene un funcionario, un servidor electoral que sabe su trabajo y que tiene incentivos para ir ascendiendo dentro de las ofertas de cargos que se den, ¿no? A través de exámenes, a través de una serie de, vamos a llamarlos, evaluaciones periódicas. Entonces eso va fortaleciendo esta parte, ¿no? Sí, porque además es un tema, yo creo que todo lo que es referente a la cuestión electoral es un tema muy interesante y a mucha gente que no está a lo mejor muy metida dentro de un instituto electoral o en el IFE, se ponen a leer y les interesa bastante cómo se van desarrollando procesos y en fin todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de los 20 años del instituto, ¿de cuándo a cuándo van a ser los eventos? Bueno, los eventos cerraríamos el día, serían la próxima semana, el día miércoles 13 de abril tendríamos otra conferencia magistral, en este caso la va a impartir la doctora Jacqueline Pechar Mariscal. El tema es transparencia e integridad electoral, que me parece que conjugan muy bien parte de la extensa trayectoria de la doctora Pechar, ¿no? Fue consejera de lo que se conocía como el Instituto Federal Electoral, impulsó mucho de las políticas de género en los temas electorales y también participó como comisionada de lo que era el Instituto Federal de Acceso a la Información. Entonces, tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Pechar el día miércoles a las 11 de la mañana en el auditorio del Instituto Electoral. Finalmente, el día jueves se va a presentar un libro que editó el Instituto Electoral, que su título es De las cuotas a la paridad, ¿qué ganamos? Escrito por la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, y toca parte de los temas que acabamos de comentar sobre género, ¿no? Entonces hay una agenda académica para pues celebrar o enmarcar los 20 años del instituto. Recordemos que la primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México fue en abril de 1996, entonces aprovechamos el mes de abril para hacer una serie de actividades, ¿no? Aunque doctor, todo el año tenemos actividades. Ahorita vamos a ir a un corte, regresando al corte, a ver si nos puede explicar un poquito más a profundidad esto de las cuotas a la paridad. Mientras les vamos a comentar a nuestra audiencia, de recordarle de la página web del instituto, que es www.iem.org.mx. El teléfono con el que se pueden comunicar con nosotros es 01800 712-4336 y a través del Facebook en la dirección de IEM oficial y en Twitter @IEM_MX. Y doctor, es muy interesante esto que nos está comentando porque sobre todo estamos viendo que se está impulsando mucho la paridad de género a la mujer en este aspecto, que tenga mayor espacio. Esto que le digo después del corte que nos pueda platicar de las cuotas a la paridad, para ver cómo viene este tema. ¿Sí? Con gusto. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿oíste hablar de él? Se encarga de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Durante la tercera sesión ordinaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México conocieron el informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva, que comprendió del 1 al 29 de febrero, en el cual se dio a conocer del cumplimiento y la debida publicación de los acuerdos, además de las acciones más relevantes sobre la elección extraordinaria en el municipio de Chautla. En el marco de su 20º aniversario, el Instituto Electoral del Estado de México presentó la sexta carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros, que tendrá lugar el domingo 24 de abril, y que tiene el objetivo de fomentar la participación, promover y difundir la cultura política, la práctica de valores democráticos y la convivencia familiar mediante la promoción del deporte, por lo que, ante el interés generado, se amplió el número de registros a 2.500 participantes. A fin de coadyuvar en la difusión y prevención de los delitos electorales, el Instituto Electoral del Estado de México y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, signaron los compromisos en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales y el fomento a la participación ciudadana, lo cual se dio teniendo como marco la conferencia Los delitos electorales y las elecciones extraordinarias, impartida por Santiago Nieto Castillo, fiscal de la FEPADE. A fin de fomentar la convivencia armónica y promover los valores democráticos desde la niñez, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para invitar a participar en la quinta muestra de teatro infantil y juvenil sobre valores democráticos, la cual se puede consultar en la página electrónica del IEM, www.ieem.org.mx, en la sección de avisos y temas de interés. La inscripción se puede realizar desde este momento y hasta el 10 de mayo del año en curso. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar. las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, Se siente muy orgulloso de la participación en la entidad. Esperando que cada día seamos más ciudadanos. Que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Regresamos al programa de radio Detrás de tu voto hay buenas noticias. En esta ocasión nos acompaña el doctor Igor Vivero Ávila, coordinador del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Y en esta ocasión estamos hablando de los eventos conmemorativos del 20 aniversario del Instituto Electoral del Estado de México. Doctor, pues si quiere brevemente comentamos un poquito de las cuotas a la paridad que se quedó pendiente antes de irnos al corte. Mira, muy breve, Carlos. De hecho, tuvimos una conferencia, tenemos una actividad también académica conjunta con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dentro de estas actividades tuvimos una conferencia sobre los criterios de la paridad de género. Y la conferencista, la maestra Rosalina, hablaba sobre, una cuestión es cuotas, lo que tú decías, que es lo que pasó con las denominadas por los medios de comunicación Juanitas, que decías, a ver, partidos, presenta este porcentaje y ya, o sea, con eso cumples. Y los criterios implicaron, vamos a decir, proteger que no fueran este tipo de situaciones. ¿En qué sentido? Pues primero no las podrías dejar hasta el último de la lista, ¿no? Porque claro, a lo mejor tú metes una lista de 10 y sabes que los primeros 5 lugares son los que van a tener posibilidades reales, competitivas, exitosas, y los últimos 5 no van a tener posibilidades. Así es. Esa es una. Segundo era que no podía darse lo que tú comentabas, que es lo que pasó, que llegaban, ganaban y renunciaban inmediatamente a su escaño y entraba el suplente, que era principalmente pues, un varón, ¿no? Que comentaste. En ese sentido pedían que la fórmula fueran mujeres. Y otro tercer criterio fue que las postularas en donde fueran también distritos competitivos. Entonces hay todo un tema, ¿no? Es una cuestión, se avanzó más de las cuotas, o sea, unas cuotas era, yo doy el 50% y se acabó, ¿no? Sino que no se resuelve de esa forma, sino que los criterios han ayudado a avanzar en este sentido. Lo han ayudado y lo han hecho más complejo también, ¿no? En el sistema de competencia. Doctor, dentro de este aniversario, 20 aniversario del IEM, también va a haber un ciclo de conferencias. Sí, te comentaba que iniciamos el 12 de abril con la doctora Cadena, el ciclo de conferencias de reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, y vamos a tener de abril a junio
casi una vez por semana, lo podrán consultar en la página del instituto, diferentes ponentes. Los diferentes temas te voy a comentar algunos que se van a tocar, ¿no? Uno es democracia, gobierno y administración pública local en el Estado de México. Balance de las elecciones y la administración electoral en el Estado de México. Construcción de ciudadanía en el Estado de México. Este ciclo de conferencias, que da continuidad al anterior, ya reflexiona solo sobre el caso mexiquense. El primer ciclo de conferencias hace una reflexión más nacional, más de corte de México en general, pero en este sentido ya aterrizamos muchos de los temas, como elecciones en los municipios mexiquenses, ¿no? ¿Cuántos han tenido continuidad? ¿Cuántos tienen alternancia? Hay un tema de competencia política, ¿no? Donde indudablemente el instituto pues tiene que reflexionar sobre estos temas. Cultura política, rendición de cuentas, son uno de los temas. Democracia local, gobernanza democrática y también la evolución de la sociedad civil. O sea, ¿qué ha pasado con la sociedad civil o parte de la sociedad civil organizada en el caso mexiquense? ¿Cómo se vincula en los temas de representación? ¿Cómo se interesa o no se interesa por los temas político-electorales? Entonces, este ciclo de conferencias nos permite pues reflexionar, tener un espacio de diálogo con los académicos, y está abierto para el público en general, servidores electorales, y será en el centro de formación. En este último tema que me da sobre la sociedad civil, ¿qué opina de los procesos electorales? Como que ha caído en una conformidad de que diciendo siempre son los mismos, siempre es lo mismo, ya por qué voy a votar. Habría que incentivar más a la sociedad para que salga a cumplir con su derecho. Sí, son dos caminos. O sea, son dos caminos que se tienen que seguir. El primero es tener como un diagnóstico con datos sobre el tema de participación ciudadana. Hay varios estudios ya que nos permiten ver lo que estás comentando, ¿no? O sea, que hay un alejamiento de un sector importante sobre los temas políticos, no solamente en el caso mexicano. O sea, si nosotros revisamos cualquier encuesta, los institutos electorales, o más bien dicho, los institutos políticos, llámense partidos políticos, obtienen calificaciones no aprobatorias. Claro. Igual los diputados, igual los políticos en general. Es un tema, digo, de las democracias representativas, o sea, no es el caso mexicano. Si uno ve Brasil, lo que está pasando, si uno ve ahorita Islandia, Finlandia, ¿no? Entonces tenemos ese tema está como un reto de la democracia representativa. Ahora, hay trabajos que nos permiten ver también cuál es el capital social en el caso mexicano. Está el informe de calidad de la ciudadanía que hizo en su momento el IFE y nos deja ver que tenemos un bajo nivel de capital social. ¿Qué implica eso? Pues que no nos organizamos. O sea, nada más nos organizamos en eventos más a veces religiosos, las fiestas patronales o deportivos, pero en eventos inclusive de una cuestión vecinal, nuestro músculo de organización está muy bajo. Entonces, si no tenemos esa capacidad de organizarnos, estas redes, es difícil que vamos a llamar, interés se traslade a la parte política. Y ahí se empieza a ver una disociación. Claro. Por otro lado, por ley, los institutos electorales están obligados a promover la promoción de la cultura política democrática, de tratar de hacer estos foros para reflexionar sobre la participación y acercarse a universidades, organizaciones civiles, para promover la participación. Al final, quien decide ir a votar o no ir a votar depende también de quiénes son los candidatos, de qué tipo de campañas políticas se hicieron, que ese ya no es una parte de responsabilidad de la autoridad electoral. La autoridad electoral tiene que velar que haya equidad, que haya transparencia en el uso de los recursos y que estén instaladas en la hora, como lo ha hecho el Instituto Electoral, para quien decida ir a votar, vaya o no vaya. Doctor, y para toda la gente que nos sigue a través de este programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, ¿qué cosas ofrece el Centro de Formación del Instituto Electoral? ¿Cuáles son las actividades que tiene este Centro de Formación? Bueno, el Centro de Formación tiene 3 posgrados. Una maestría en Derecho Electoral que inició en el año 2009, otra maestría en Administración Electoral que inició en 2011
y la especialidad en Derecho Procesal Electoral. Estos 3 posgrados han tenido varias promociones. Estamos a punto de lanzar la convocatoria de este año, será a finales de abril, principios de mayo, esperamos, para abrir la convocatoria a quien quiera involucrarse en estos posgrados. El posgrado pues permite tener una especialización, es un posgrado, vamos a llamar, le llaman ahí posgrados de investigación y hay posgrados profesionalizantes. Este es un posgrado profesionalizante que permite aprovechar muchas veces la habilidad, la expertise, en este caso vamos a suponer un servidor electoral, con reflexiones académicas, teóricas, respecto al tema electoral. Entonces, en ese sentido, los posgrados es una parte importante que aporta el instituto, tanto sus servidores como para los interesados en la materia electoral. Otro punto importante tiene que ver con las publicaciones que tiene el instituto. Son publicaciones, si vienen a la biblioteca, que está en el centro de formación, pueden adquirir la revista, los libros, los cuadernillos, las colecciones que tenemos, y también las pueden consultar y descargar desde la página web del instituto, metiéndose al minisitio del Centro de Formación y Documentación Electoral. Entonces, tenemos también una galería electoral que permite ver los objetos que se han utilizado tanto para organizar elecciones como algunos promocionales de los partidos en las diferentes campañas en el Estado de México. Tenemos una biblioteca con poco más de 8,000 títulos, con 23,000 ejemplares entre libros, material digital, revistas, y esta biblioteca pues está abierta al público de lunes a sábado para consulta externa, ¿no? Entonces, doctor, y de todos estos libros que usted nos comenta, ¿cuántos han sido editados por el Instituto Electoral? Pues tenemos ya un porcentaje importante. O sea, una cuestión, a ver, son dos temas. Una es la biblioteca, o sea, los volúmenes que le acabo de comentar. Sí. Esos son temas de interés electoral, ¿no? De derecho electoral, de partidos políticos. Y otros son las publicaciones que el instituto tiene. Por ejemplo, Apuntes Electorales es una revista que empezó, me parece, a partir del año del 98. O sea, es una revista que tiene pues ya un largo haber en promocionar el tema electoral, ¿no? Ahora, todas nuestras publicaciones, quien quiera publicar, son arbitradas por pares ciegos, le llaman. Pares ciegos, es decir, quien solicite su publicación, pues pasa a nuestro comité editorial, ahí se dictamina y si es favorable, pues ya viene el proceso de edición, ¿no? Doctor, este tiempo se nos fue muy rápido. En el programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Yo creo que es muy interesante esto que nos acaba de comentar, los festejos, sobre todo la serie de conferencias que van a dar. Yo creo que son muy interesantes, no solo para las mujeres, sino para todas las personas que están interesadas en cómo se va manejando el Instituto Electoral, porque no es solamente un instituto que se dedique a organizar los procesos electorales. Hay muchas cosas detrás de todo esto que se va haciendo. Y no sé si quisiera usted agregar algo más, doctor. No, pues nada más que invitamos al público en general a que nos acompañe en estas actividades. Las pueden también seguir en la página del instituto, ¿no? Va a estar ahí en las conferencias, las presentaciones, como hemos transmitido los ciclos de conferencias, ¿no? Entonces, pues, los esperamos. Y muchas gracias, Carlos. Agradecerle a usted su presencia, doctor. Sí, le recordamos que este fue su programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Mi nombre es Carlos Moreno Carreto. Les agradezco, como siempre, su atención, ¿sí? Y estaremos pendientes de toda esta serie de conferencias, doctor. Muy amable. Gracias, Carlos. El Instituto Electoral del Estado de México presentó
Detrás de tu voto hay buenas noticias.